Sí, Sí, doctora. doctora. Gracias, llamar. Bien, entonces estábamos indicando de que cuando escuchen hablar de perfiles, siempre se trata de un conjunto de pruebas que permiten establecer o contribuir al diagnóstico de alguna patología relacionada a la funcionalidad de un órgano. En este caso vamos a hablar del corazón, ¿no? Ya ustedes conocen la parte anatómica y fisiológica y en base a eso vamos a hablar un poquito. Bien, entonces, cuando hablamos de marcadores sanguíneos, tenemos que ver la utilidad que estos puedan presentar o no. Entonces, cuando hablamos de las enfermedades a nivel del corazón, muchas, en su mayoría son conocidas como enfermedades cardiovasculares, ¿ya? De hecho, son muy importantes y también son la principal causa de muerte en países desarrollados, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de factores de riesgo cardiovascular, es bueno tomar en cuenta quiénes son. Entre los más conocidos tenemos por ejemplo, la edad, ¿no? No es lo mismo que un paciente de 15 años a un paciente de 60 años, las posibilidades de que haga un infarto agudo de miocardio, por ejemplo, tendría más riesgo la persona que tiene mayor edad, ¿no? En el sexo igual, la obesidad, ¿ya? Por eso es importante hacer la evaluación del índice de masa corporal, que por encima de 30 hablaríamos de obesidad, ¿no? La tensión arterial, uno de los signos importantes, signos vitales importantes que siempre tomo en cuenta al inicio de la consulta médica, ¿no? Antes de hacer la anamnesis. La diabetes mellitus, que es una enfermedad en la actualidad emergente, se ve en la mayoría de los casos por el tema del estilo de vida también, ¿no? Y se ven bastantes casos que contribuyen como uno de los factores de riesgo también. Los niveles de colesterol y lípidos relacionados con la historia familiar. Esto es el perfil lipídico que ya habíamos visto, ¿no? Hablando de lo que es colesterol total, HDL colesterol, LDL colesterol y de los triglicéridos. También esos dos datos importantes. Si es que encontramos una hipercolesterolemia, por ejemplo, entonces vamos a tener un primer factor de riesgo cardiovascular. Por eso es importante la evaluación del perfil lipídico también. Pacientes que fuman, ¿no? El tabaquismo. Entonces también se constituyen otro de los factores de riesgo cardiovascular. Y hace rato, como les decía, la dieta, el estilo de vida, ¿no? Normalmente ya no se respetan incluso tiempos y el tipo de alimentación. La mayoría tiene, es decir, son ricos en lípidos, ¿no? El estilo de vida sedentaria en relación a que no siempre se practica el deporte o no se camina bastante, ¿no? ¿Qué situación? Por la actividad que uno tiene, el trabajo y las muchos factores, digamos, ¿no? De la actividad diaria no contribuyen a que se pueda mejorar este sedentarismo. Entonces, ¿cuáles son los tipos de marcadores sanguíneos de riesgo cardiovascular que podemos mencionar? Tenemos aquí, por ejemplo, los marcadores de riesgo como tal, marcadores clínicos o marcadores que son clínicos o bien puede ser de diagnóstico y los marcadores pronósticos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se busca? Es tener un marcador sanguíneo ideal, o sea, tendríamos que buscar uno ideal. ¿Cuál sería ese ideal? Aquel que pueda proporcionar información tanto de diagnóstico como pronóstico, así como la terapéutica adicional a la que se va a obtener a partir de los datos clínicos del paciente, vale decir, tras la elaboración de la historia clínica, ¿no? Sobre todo la anamnesis. Entonces, en ese contexto, nosotros podemos indicar que las enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Los marcadores sanguíneos analizados habitualmente nos van a informar sobre todo de, del estado en el que se encuentra el tejido cardíaco, ¿no? Si existe o no la presencia de muerte, necrosis, ¿no? A ese nivel. Y también podemos observar, gracias a estos marcadores, que hay un estado inflamatorio a nivel de los vasos sanguíneos y obviamente la funcionalidad del ventrículo izquierdo, pues cada uno de ellos tienen pruebas de laboratorio que son específicas y de pronto cuando ellos tienen valores por encima del valor de referencia establecido, nos puede relacionar muy de manera beneficiosa para establecer el diagnóstico. Entonces, continuamos. ¿Quiénes son estos marcadores sanguíneos de daño miocárdico? Entonces estamos hablando del miocardio, ¿no? Entonces nos van a permitir a nosotros detectar la presencia, ¿no? de un posible infarto. Eso es importante que lo tomen en cuenta.
¿Qué son estos marcadores sanguíneos? Estos son enzimas cardíacas, ¿ya? De hecho, estos son marcadores que nos permiten establecer la presencia de lesiones que pueden estar ocurriendo a nivel de las fibras del miocardio. Entonces, son enzimas cardíacas. ¿Qué son estos marcadores sanguíneos? Son estructuras proteicas, muchas de ellas, ¿ya? Y que se van a encontrar dentro del cardiocito. Entonces, esa característica nos va a permitir a nosotros utilizar estas pruebas de laboratorio y si es que hubiera un evento de necrosis a nivel del cardiocito, van a liberarse a nivel sanguíneo, de manera que con una toma de muestra de sangre podemos ver en el laboratorio estos marcadores, ¿no? De hecho, siempre tienen que estar elevados. La gravedad de las enfermedades cardiovasculares tiene relación estrecha con la presencia o no de la muerte del tejido, ¿no? El tejido a nivel del miocardio estamos hablando, que puede constituirse el miocardio o a nivel del corazón, y esto se llama necrosis miocárdica. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de necrosis miocárdica, es un evento que va a suceder y que nos va a permitir a nosotros establecer con la elevación de estas enzimas cardíacas a nivel sanguíneo, ¿no? Entonces podemos decir sí que existe necrosis. Solamente cuando haya necrosis van a aparecer estos a nivel de la sangre. Entonces, cuando el corazón sufre un daño al que nosotros vamos a llamar infarto agudo de miocardio, estos cardiocitos van a morir. ¿Por qué? Porque ya no van a tener la suficiente cantidad de oxígeno para desarrollar sus funciones habituales y estas como consecuencia van a liberar enzimas, ¿no? A la presencia de esa falta de oxígeno que va a generar la necrosis, es que entonces se van a elevar estas enzimas cardíacas en sangre. O sea, recuerden, una de las características que estas enzimas cardíacas tengan que estar elevadas cuando se solicita un examen de laboratorio. Por lo tanto, estos marcadores sanguíneos de daño miocárdico, por eso se llaman así, son importantes en el diagnóstico, así como en el pronóstico de estas enfermedades cardiovasculares, ¿no? Y de hecho, obviamente se utilizan dentro del protocolo o de la guía terapéutica. ¿Cuáles serían estos? Entonces, a nivel del corazón tenemos las troponinas T y también la I, ¿no? Las dos troponinas. Luego tenemos la creatinquinasa, que la abreviamos como CK, su fracción o su enzima MB, porque hay otras MM, ¿no? Pero este MB es específicamente del corazón, ¿ya? Luego tenemos también la lactato deshidrogenasa, que es una enzima que también permite establecer la presencia de un proceso inflamatorio, ¿no? A este nivel. Luego tenemos a nivel de los cardiocitos el péptido natriurético tipo B, que lo vamos a ver que es muy importante para relacionar la presencia de insuficiencia cardíaca. Luego tenemos a nivel del hígado, que son dos pruebas de laboratorio, la proteína C reactiva y el fibrinógeno, que son catalogados como relatantes de fase aguda y que nos pueden indicar a nosotros un cuadro inflamatorio cuando estemos frente a un evento de un infarto agudo de miocardio. Y otros marcadores sanguíneos que van a contribuir a que ello o se constituyen como factores de riesgo también están, por ejemplo, la determinación del perfil lipídico, como les decíamos, ¿no? Colesterol, el colesterol total, el HDL colesterol, el que llamamos colesterol bueno, y el LDL colesterol, que sería el colesterol malo, ¿no? Son lipoproteínas de baja densidad, la otra de alta densidad, ¿ya? Entonces, perfil lipídico. Entre ellas también están pacientes, por ejemplo, que son diabéticos que tienen también factores de riesgo cardiovascular. Para ese tipo de pacientes utilizaríamos la prueba de hemoglobina glucosilada, que se la abrevia así, ¿no? HB, que sería en relación a la hemoglobina, y la fracción A1, que se une con la glucosa como un proceso de glucólisis irreversible, ¿no? Entonces, esta hemoglobina glucosilada es también una prueba de laboratorio que va a contribuir para ver la gravedad del evento, ¿no? Todas estas, si bien en el hígado aparecen estas como pruebas de laboratorio que nos van a permitir establecer, se pueden medir en sangre, ¿no? Como vemos, este es un vaso sanguíneo. Y aquí, ¿qué tenemos? Por ejemplo, tenemos proteínas reactivas. ¿Vieron esto? Aquí están proteínas reactivas que pueden ser valoradas en sangre. Están las troponinas, ¿no? Y las dos, la total y la intermedia, que estuvieran aquí, ya para que más, digamos, ilustrativo, este es fibrinógeno, ¿no?
luego están el colesterol total, que estuviera aquí, ¿no? Y varios de ellos, todos que son, eh, están presentes a nivel de la sangre. Por lo tanto, estas pruebas de laboratorio se realizan en una muestra de sangre venosa en el paciente, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que observar? Los niveles que estuvieran presentes en la sangre. La mayoría de estos tienen valores por encima del valor superior de referencia que está establecido, ¿no? Y obviamente, si todos estos se elevan, como acá está la flechita, pues existiría la evidencia de un daño a nivel vascular, ¿ya? Entonces vamos empezando. Mioglobina, que es la primera, ¿no? ¿Qué es la mioglobina? Mioglobina es un marcador de diagnóstico, pero no es específico para el corazón. Esa es una de las debilidades, ¿no? Porque también puede estar presente cuando el paciente realice ejercicios en extremo, pacientes con insuficiencia renal, pacientes que tengan lesión a nivel del músculo esquelético, donde casualmente podrían tener también valores incrementados en relación al valor de referencia. Pero algo muy importante es que es su utilidad de que aparece de forma muy temprana, ¿no? Y se pueda liberar en sangre, por lo tanto, nosotros vamos a cuantificar en el laboratorio con una muestra de sangre, ¿bien? Así como las troponinas y la creatina quinasa en su fracción MB. También junto con ellos se constituyen, junto a la mioglobina, marcadores de daño miocárdico, ¿no? Es decir, la mioglobina se puede detectar a las 2 horas de sucedido el evento, ¿no? De la necrosis a nivel local del miocardio. Entonces, esa es una de las, digamos, de las ventajas. Aparecen de manera muy pronta, pero así como aparece muy pronta, también se dura muy poco en la sangre para que puedan ser evaluados, ¿no? Entonces es muy útil la detección de mioglobina en estos pacientes, porque apenas se ha iniciado la sintomatología, han de estar presentes en sangre, ¿ya? Por lo tanto, nos ayudaría a una identificación de manera muy precoz si es que estuviéramos ante una enfermedad cardiovascular, ¿ya? Sobre todo hablando si es dolor en agudo, ¿no? Y de esa manera nos va a permitir a nosotros establecer un tratamiento lo más pronto posible y de manera adecuada. Entonces, su principal utilidad clínica de la mioglobina, que es una prueba de laboratorio, va a consistir que cuando sea negativa, cuando se le determine o dosifique mioglobina al paciente, si da negativa, nos va a indicar a nosotros de que descartamos la posibilidad de una necrosis miocárdica, ¿ya? Entonces, al tener datos de mioglobina negativos, digámoslo así, entonces no vamos a relacionar con infarto agudo de miocardio, ¿ya? Entonces, el análisis de estos marcadores sanguíneos de riesgo cardiovascular se va a realizar a través de un simple análisis de sangre, como les decía, que no es riesgoso una punción venosa, ¿no? Claro que es un procedimiento invasivo, pero es el de menos problemático. Entonces, este marcador, como mioglobina, va a permitir también en un paciente determinar un nuevo evento, o sea, un nuevo episodio de infarto agudo de miocardio, ¿ya? Bueno, que nosotros podemos llamar un reinfarto, ¿ya? Y veríamos que los valores de mioglobina van a elevar de forma rápida y también eso nos va a ayudar a poder monitorizar mejor y de forma adecuada y ver también la evolución de la enfermedad. Entonces, mioglobina, una de las pruebas de laboratorio. Aquí tenemos un resumen. Sabemos que la mioglobina va a permitir la difusión del oxígeno a nivel de la célula muscular. Es un indicador de diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Están los valores de referencia, pero que estos pueden variar de acuerdo al laboratorio, pero no es de no de mayor diferencia, ¿no? En la curva, en este caso, cuando se hace un perfil cardíaco, es bueno siempre evaluar, ¿no? Esta gráfica nos va a servir a nosotros. Si hablamos de la mioglobina, es esta que está pintada de azul, ¿ya? Por eso está la flechita del mismo color. Entonces tenemos, en la curva va a aparecer entre las 2 y 3 horas. Perdón, en este sector, no sé, disculpen, ha escribido, ahora sí, en este sector están los días, ¿ya? ¿Ya? En este otro eje de las coordenadas está la concentración del analito, o sea, de los exámenes de laboratorio. Aquí los tiempos, ¿de acuerdo? En base a eso nosotros hacemos una curva. La primera en aparecer sería la mioglobina, entre las 2 a 3 horas, como habíamos dicho, tiene su pico máximo a las 6
12 horas y después entre las 24 horas puede tender a desaparecer. Si se fijan en relación a las otras pruebas de laboratorio que están aquí, que hablaríamos de la creatina kinasa total, está la fracción NB, de la lactato deshidrogenasa, de la troponina intermedia, de la total. Esta es la que aparece primero, la mioglobina. Aparece muy prontamente entre las 2 y 3 horas, pero tiene un pico máximo de 6 a 12, pero también desaparece entre las 24 y 36 horas. Por lo tanto, es un buen indicador, pero la debilidad es que dura muy poco, no se puede monitorizar fácilmente con la mioglobina. Ahora hablamos de las troponinas. Troponinas como tal son marcadores muy útiles, o sea, es mucho mejor que una mioglobina para la detección de un daño a nivel miocárdico. Y cuando, esto es importante, ¿no? Que cuando existe, solo cuando existe lesión en el tejido cardíaco, es que estas células al morir, estos miocitos, van a liberar estas troponinas, ¿ya? Por lo tanto, existen dos, la troponina I y la troponina T. Estas son muy específicas a nivel del corazón y obviamente no se puede detectar en personas sanas, vale decir que solamente esto va a estar elevado en casos de un evento de necrosis, ¿no? Que tiene relación con un infarto agudo de miocardio. Así de rutina no, tienen valores indetectables, en algún caso son negativos. Entonces, la presencia de estas troponinas en la sangre va a indicar, ¿no? 3 veces la posibilidad de que el paciente pueda fallecer cuando los valores están muy elevados, ¿no? Hablando de un síndrome coronario. Pues cuanto más grave y extenso es el daño miocárdico, obviamente se espera tener valores de laboratorio más altos que los valores de referencia, ¿no? Entonces, se tratará de marcadores muy específicos, hablando de las troponinas, que nos van a indicar daño a nivel del miocardio. Va a aumentar entre las 3 y 4 horas, o sea, va a aparecer detrás de la hemoglobina, de la mioglobina, perdón, obviamente después de un evento de lesión, y va a permanecer de 10 a 14 días. Esta permanencia de 10 a 14 días es lo que le va a permitir dar la posibilidad de monitorizar a un paciente, ¿no? Para ver cómo va su evolución. Lo que la mioglobina no lo puede hacer. Entonces, esta es de elección, es la mejor, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que las troponinas son marcadores muy útiles para poder estratificar el riesgo y son incluso mucho mejores que son más sensibles que las y específicas, ¿no? A ver, aparte de ser sensible y específica, que la creatina quinasa junto con su isómero o fracción MB. Entonces, así como la mioglobina, ¿no es cierto? Entonces, entre la creatina quinasa, la mioglobina y las troponinas, es mucho mejor las troponinas. Aquí tenemos también el gráfico, en este caso hablando de la troponina total, que es el del color verde, ¿no? Inicia entre las 4 a 6 horas y dura entre 10 a 14 días, ¿no? Por eso es la mejor. Entonces, si hablamos de troponina T, es un complejo troponina, o sea, la troponina T es la que va a ligar el complejo troponina a la troponiosina. Es importante para el diagnóstico precoz, como habíamos dicho, de lesión a nivel cardíaco. Se va a elevar entre las 4 a 6 primeras horas después del evento, ¿ya? Y esto nos va a indicar a nosotros que existe la presencia de un daño a nivel del miocardio, ¿ya? Persiste entre 10 y 14 días, como habíamos indicado, pero también puede dar un evento, un reporte positivo en sangre cuando exista un accidente cerebrovascular, ¿no? Pero de hecho es un mejor indicador para el infarto agudo de miocardio. Las troponinas cardíacas se constituyen en biomarcadores que se recomiendan, ¿no? Para el diagnóstico de infarto agudo de miocardio y así como en el caso de un síndrome coronario agudo. Por lo tanto, estas troponinas cardíacas son liberadas solamente cuando hay un dato, o sea, es decir, como respuesta frente a una necrosis de los miocitos de los miocitos cardíacos, ¿no? Entonces, esto es bueno que lo tomen en cuenta en base a la gráfica. Estamos hablando de esta línea verde. La I, esta es la subunidad inhibidora del complejo troponina-tropomiosina. La troponina T es la que liga esta inhibidora del complejo. Es también un marcador importante en el laboratorio a nivel cardíaco específico. Es una enzima cardíaca y está presente a nivel de sanguíneo, porque aparece 3 o a las 4 horas de iniciado una lesión miocárdica, así sea menor.
estuviéramos hablando de la angina de pecho inestable, pero puede ser también una mayor como el infarto agudo de miocardio. Va a tener un pico máximo entre las 18 a 24 horas y va a desaparecer entre los 7 a 9 días, ¿no? Entonces la I dura menos tiempo, en este caso la I sería la roja, ¿no? Va a aparecer um, en similares tiempos, podríamos decir, no iguales que la troponina T, pero va a durar menos días en sangre, ¿no? La que dura más tiempo es la troponina T. Eso es importante que lo tomen en cuenta. Una semana la troponina I y 2 semanas sería la troponina T, ¿ya? Ahora hablamos de la creatinquinasa, se puede abreviar como SECA o CPK. Algunos indican creatinfosfoquinasa, es lo mismo. Ya estamos hablando de la total. Entonces, la creatinquinasa seca total y la seca MB, que sería su isómero o su fracción MB. Estas también son enzimas, por lo tanto, tanto la troponina como la creatinquinasa son enzimas que van a ayudar a las células a realizar sus funciones de manera correcta. Esta creatinquinasa es una enzima que se va a generar en diferentes partes del organismo. Esta es la desventaja de la creatinquinasa, ¿no? Que puede estar en otros lugares. Hay de 3 tipos, ¿no? Por eso es que se encuentran en 3 lugares. Por ejemplo, la creatinquinasa BB está en el cerebro, la creatinquinasa MM en el músculo esquelético y en el corazón, pero una pequeña parte, ¿no? Sin embargo, la creatinquinasa, fracción MB, esa es la que se encuentra en mejores proporciones a nivel del corazón. Por esto se constituiría un poco más específica, ¿no? Entonces, siempre que pidan laboratorios, hablan de la creatinquinasa, su fracción MB. Estas dos no. En la actualidad en el laboratorio, de segundo nivel y tercer nivel, sobre todo en el tercer nivel, ¿no? Así como el Hospital del Norte, el Hospital del Sur o bien el Hospital del Tórax, se maneja la creatinquinasa fracción MB. Entonces, la actividad de esta enzima va a verse aumentada. ¿Cuándo? Cuando hay una lesión muscular o cardíaca. Hablamos de la creatinquinasa total, que va a estar elevada entre las 3 y 6 horas, parecidas a la troponina I, ¿no es cierto? ¿Después de qué va a aparecer? Después del inicio de que el paciente presente síntomas de evento coronario agudo y va a alcanzar un máximo entre las 18 y las 30 horas, ¿no? Y va a llegar a su normalidad 3 a 4 días, o sea, dura muy poco, incluso menos que la total, la troponina T, perdón, menos que la troponina I, ¿no es cierto? Son 3 a 4 días, ¿ya? Entonces, esta creatinquinasa total se va a encontrar también elevada en casos de miocarditis severa y obviamente en infarto agudo de miocardio. Aquí están los valores de diferencia, mucho no es problema que tengan que saber de memoria porque varían según los laboratorios, pero no es una diferencia mayor. Entonces, en esta curva nosotros vemos, por ejemplo, la creatinquinasa, esta es la línea morada, ¿no? Creatinquinasa total, ¿no? Va a aparecer entre las 3 y 6 horas, un pico máximo, como decíamos, entre las 18 y 30 horas, estamos hablando de más de un día, y va a permanecer 3 a 4 días. Entendemos cuando es pico máximo, ¿no? Cuando llegan niveles máximos que se pueden detectar en sangre y luego empiezan a caer. Lo que nos interesa es el tiempo, ¿no? Este es el tiempo de duración, ¿no? En este eje de las coordenadas. Y esta sería la concentración del enzima o del analito que estamos viendo. Entonces podemos decir, ¿no? Que en la creatinquinasa, en el caso del infarto agudo de miocardio, va a empezar entre las 3 a 6 horas. Después de haber sucedido el evento, dura 18 a 24 horas su pico máximo, o sea, niveles máximos que se pueden ubicar en sangre, y luego van a empezar a caer y van a estar presentes con valores menores entre el tercer y cuarto día, ¿no? Más o menos 72 a 96 horas después del evento. Aquí está la creatinquinasa, fracción MB o isómero MB. Entonces, cuando se analiza la creatinquinasa en fracción MB, va a representar una ventaja, ¿no? Sobre la medida de la creatinquinasa total. Entonces, vamos a medir creatinquinasa total, pero si medimos creatinquinasa fracción MB, es mucho más específica, ¿no? En este caso, para el corazón. En este sentido, va a aumentar igual, parecido, de 3 a 6 horas después de sucedido el evento. Si se dan cuenta, la mayoría de las pruebas aparecen en horas. Por eso es importante su monitoreo o su evaluación lo más pronto posible. Son horas, no es como otras patologías, ¿no? Entonces se va a producir entre las 3 y 6 horas después de que haya una obstrucción a nivel coronario o bien el inicio de la sintomatología.
y va a haber su pico máximo 12 a 24 horas. Entonces, esto es constituido, o sea, la creatina quinasa se constituye en es un marcador de elección, pero estamos hablando de la creatina quinasa fracción MB, ¿ya? Para el diagnóstico de un evento cardiovascular, ¿de acuerdo? Entonces, si vemos la imagen, ya les había dicho creatina quinasa fracción MB, es esta, estuviéramos hablando de esto, ¿no? Miren, inicia casi similar a la creatina quinasa total, perdón, pero su pico máximo es menor, 12 a 24 horas, y aparece entre las 12 y 24 horas, menos que la creatina quinasa total. Bien, la lactato deshidrogenasa. Esta lactato deshidrogenasa es aplicable para cualquier otro proceso, digamos, de carácter infeccioso, inflamatorio, infeccioso, ¿no? Pero en este caso con esa característica, este también es una enzima, ya saben que todo lo que termina en asa es enzima, aquí está en el gráfico con color amarillo, ¿ya? Y si se dan cuenta es la que aparece después, ¿no? Pero su presencia al siguiente un pico máximo menor que una troponina, pero como que le acompaña a la troponina T estando presente en sangre, ¿no? Por el cual también sirve para monitorizar la evolución de un paciente. Entonces, este marcador se utiliza inicialmente para ayudar, como todas, son pruebas que contribuyen al diagnóstico y la monitorización de los de un síndrome coronario agudo. Pero como se trata de un marcador no específico, o sea, te dice sí, hay cuadro inflamatorio, pero no te dice específicamente si es un infarto agudo de miocardio, ¿no es cierto? A eso se refiere. Es un marcador poco específico, pero muy sencillo. De lesión tisular, o sea, estamos hablando a nivel de los tejidos y únicamente hablando en este caso del corazón, tomando en cuenta, y apenas se puede medir en la actualidad y ya no es determinante, pero contribuye, o sea, puede pegarse al conjunto de pruebas que se pueden tomar en cuenta dentro del perfil cardíaco, pero ya no es determinante en relación a una troponina, ¿no? Entre la catodestafenasa y troponina es mejor la troponina, ¿de acuerdo? A eso se refiere. Entonces, ya no es exclusivo, pero sí contribuye al diagnóstico de la enfermedad a nivel cardiovascular. Entonces, ayudaría, ¿no?, al diagnóstico, pero de hecho las troponinas son mucho más interesantes. Está presente entre las 12 y 18 horas, aparece un poquito más después de todas, ¿no? Siempre que haya sintomatología y se normaliza en la primera semana. Eso es lo que les decía, ¿no? Dura más o menos entre los 9 o 10 días, ¿no? Más o menos. O sea, para que tengan una idea, como que es un poco menor tiempo que la troponina. Bien. La glutámalo, esta es otra enzima, la glutámico oxaloacético transferasa. Esta es una enzima también que es parte del perfil hepático, que lo vean, vamos a ver el siguiente rote. De hecho, la mencionamos, pero no es imprescindible, ¿no? Es decir, entre troponina y la GOT o la aspartato-aminotransferasa es mejor troponina, pero les ayuda. Entonces, este glutámico oxaloacético transferasa es una enzima también, es un marcador que se va a encontrar elevado, ¿no? Si ustedes están viendo las láminas, la mayoría de las enzimas se elevan. Esa es una de las características. Este perfil cardíaco tiene que estar alterado, ¿no? Elevado en relación a los valores diferentes. Esta también está elevada, como les decía, en patologías que tienen que ver a nivel hepático, como la pancreatitis, ¿no? Muerte del tejido muscular y la necrosis miocardia. Por esta característica, la necrosis miocárdica se la toma en cuenta, ¿ya? Si bien se analizaba hace un tiempo atrás, porque no habían otras pruebas como la troponina, era importante en su momento, ¿no? Pero en la actualidad ya no. Forma parte, pero no es determinante, ¿ya? Vuelvo a decir, entre una troponina y una glutamil, o sea, la acético transferasa o aspartato aminotransferasa, es mejor la troponina, siempre. Entonces, esta enzima, si bien no aparece en la circulación de forma más rápida, porque no es tan específico como la troponina, pero puede contribuir al diagnóstico, ¿no? De hecho, ya algunos ya nos solicitan esta determinación de esta enzima. Pues aquí un pequeño resumen. Tenemos marcadores sanguíneos de riesgo cardiovascular y riesgo cardiovascular global. ¿Cuáles serían estos marcadores de riesgo cardiovascular? Existen marcadores de diagnóstico. ¿Para qué nos servirían esto? Ayudan a determinar el tipo de patología cardiovascular que pueda estar sufriendo el paciente.
también contribuyen a la elección del tratamiento más adecuado y que sea favorable para el paciente, ¿no? Entonces son las que hemos mencionado y todas esas se realizan en una muestra de sangre, ¿ya? Los marcadores de pronóstico, ¿para qué sirven? Nos van a informar sobre la evolución de nuestro paciente y del riesgo que puede estar sufriendo de, de presentarse otros eventos, ¿no? Obviamente de un reinfarto, por ejemplo. También estos marcadores pronósticos van a indicar si el tratamiento que se está utilizando es efectivo, ¿no? Para el paciente y de manera que pueda tener una evolución favorable. Si hablamos de riesgo cardiovascular global, podemos tener factores de riesgo cardiovascular convencionales, donde ya habíamos mencionado, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué podemos mejorar? O sea, tabaco. Es decir, pacientes que fumen, ideal sería que dejen de fumar, ¿no? Pacientes que beben, en este caso, bebidas alcohólicas, entonces si pueden dejar de hacerlo, mejor, ¿no? Pacientes que están con su diabetes, por ejemplo, diabetes mellitus, pero si estos se someten a un tratamiento, entonces se puede coadyuvar a que haya menos factor de riesgo, así como la hipertensión arterial, cuando se diagnostica, estas tienen que someterse a un tratamiento y tratar de mejorar el perfil lipídico, si estos se ven alterados con una hipercolesterolemia o una hipertrigliceridemia, entonces si estos se pueden manejar con la dieta, la medicación, contribuiría bastante, ¿no? Es lo que les habíamos mencionado, como que estos sí pueden mejorar esta adherencia al paciente, hay que concientizar. Pero los que ya no se pueden modificar, que van a contribuir a un riesgo cardiovascular de manera general, es pues la edad, el sexo, ¿no? Otro tipo de factores genéticos donde ya no se puede hacer mucho. ¿Ya? Dentro de los marcadores sanguíneos cardiovascular, que nos van a permitir a nosotros establecer son los de laboratorio, los que habíamos mencionado en sangre, ¿no? Fibrinógeno, GOT, está la mioglobina, las troponinas, tanto la I como la T, estaría la creatinquinasa, como la creatinquinasa MB, la proteína C reactiva y el tetinoatlético tipo E. Ahora hablamos de los marcadores sanguíneos inflamatorios. Ya lo conocemos como la proteína C reactiva y también está el fibrinógeno. Si hablamos del fibrinógeno, sabemos que es una molécula esencial para la formación del coágulo sanguíneo, hablando de la cascada de coagulación. La concentración de este fibrinógeno es el reflejo de la capacidad de coagulación que existe en el organismo, que debería ser ideal, ¿no? Entonces, miren, en el año 1991 el fibrinógeno se ha convertido en el primer marcador sanguíneo que se permitía una valoración en su momento de riesgo cardiovascular, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, también van apareciendo nuevas pruebas que son mucho más específicas o más sensibles. Este marcador como fibrinógeno ha establecido la relación que puede haber entre la incidencia de sufrir un episodio cardiovascular con sus niveles elevados. O sea, si se dosifica y el paciente tiene niveles elevados de fibrinógeno, hay tendencia que pueda ser un episodio cardiovascular, ¿no? Por lo tanto, se considera un marcador de fase aguda, o sea, fibrinógeno, proteína C reactiva, se habla de reactantes de fase aguda, ¿no? Se ven cuadros agudos, los valores elevados en relación a valores diferentes. Por lo tanto, van a aumentar frente a cualquier situación que genere inflamación o lesión a nivel de los tejidos. Por eso se utiliza como marcador sanguíneo. Por lo tanto, podríamos decir que si el fibrinógeno es un marcador, si bien no específico, pero sensible en el caso de daño miocárdico. Nos dicen, ¿no? Podría. Bien, si bien no va a informar la causa real, pero ni va a localizar el problema en sí, pero nos va a indicar de que hay un cuadro inflamatorio. Y si nosotros usamos pruebas como troponina, creatinquinasa, obviamente estaría coadyuvando el diagnóstico de un infarto agudo de miocardio. Ahí está la proteína C reactiva, tiene similar característica, ¿no? Proteína C reactiva, como su nombre dice, es también considerado como un marcador sanguíneo de carácter inflamatorio en el caso del diagnóstico pronóstico, tanto de la enfermedad cardiovascular. Es un marcador inflamatorio que se denomina como reactante de fase aguda porque aparece de manera pronta, se eleva en relación a los valores de referencia, ¿no? Al comenzar ya de inicio con el síntoma del paciente.
Su concentración también se va a incrementar de manera considerable frente a cuadros infecciosos, traumáticos, situaciones inflamatorias en general. Por eso no es específico, no nos dice específicamente se trata de infarto agudo de miocardio, pero es sensible, ¿no? Que si usamos las otras pruebas como creatinquina, troponina, entonces sí vamos a poder establecer el diagnóstico que el paciente estuviera sufriendo un síndrome coronario agudo. Esta es la hemoglobina glucosilada que es útil solicitar siempre si hay antecedentes de nuestro paciente con antecedentes de diabetes mellitus, entonces es bueno valorar. Es una prueba que permite evaluar el tratamiento antidiabético para saber cómo está nuestro paciente, lo cual también nos va a indicar el factor de riesgo, ¿no? Una diabetes es factor de riesgo cardiovascular. Si bien no es más importante como una hipercolesterolemia, pero sí también se considera como factor de riesgo. Entonces, la hemoglobina es una proteína y se va a encontrar en los glóbulos rojos, sabemos eso, ¿no? Transporta el oxígeno desde los pulmones a todas las células en el organismo. La glucosa es un azúcar, es un monosacárido que está presente en la sangre y esta proteína se van a unir. Ese proceso de glucosilación, creo que hubo un lapsus hace un rato, dije glucólisis, es glucosilación, es la unión de una molécula de glucosa con la fracción A1 de la hemoglobina, de la proteína, ¿no? Entonces se abrevia hemoglobina glucosilada como HbA1c. Entonces, cuanto más elevado esté el azúcar, en este caso glucosa en la sangre, entonces el dato de la hemoglobina glucosilada siempre va a ser mayor, ¿ya? Entonces, esta proteína permanece incrementada o aumentada en la sangre durante 120 días. ¿Por qué? Porque tiene relación con el tiempo de vida del glóbulo rojo, ¿no es cierto? Puede estar entre 90 y 120 días. Por eso se les decía que esta hemoglobina glucosilada como una prueba que contribuye también al diagnóstico, es, que solo se puede realizar entre 3 y 4 veces al año. No se puede hacer cada semana, ¿no? Porque la utilidad es que evalúa de forma retrospectiva 3 o 4 meses atrás del momento que le estamos pidiendo la prueba, para ver cómo fue el tratamiento del paciente, ¿no? Si cumplió con su medicación, la dieta correspondiente y todo lo demás. Entonces, es un marcador que va a ayudar a valorar el tratamiento de pacientes diabéticos que como múltiples estudios han confirmado, pues es un importante factor de riesgo cardiovascular. ¿Ya? Entonces, si tiene un paciente diabético además, y estarían sospechando de un infarto, de un evento de un infarto de miocardio, es bueno dosificar también niveles de hemoglobina glucosilada, ¿ya? Entonces, esto también, esta hemoglobina glucosilada, ayuda a diferenciar la hiperglucemia, ¿no? Niveles elevados de glucosa o azúcar, si hablamos de glucosa, es un azúcar en sangre. En los diabéticos, ¿ya? De otras causas agudas como el estrés o un evento coronario. O sea, no siempre un paciente cuando tiene hiperglucemia, que es el aumento de glucosa en sangre, debe ser diabético, ¿no? Hay parámetros que establece la Organización Mundial de la Salud, que dice que si por encima de 126 miligramos en sangre, entonces el paciente tiene relación con la primera posibilidad de hacer hiperglucemia y relacionar con diabetes, ¿no? De hecho, la hemoglobina glucosilada es mucho mejor, que contribuye también al diagnóstico de pacientes diabéticos. Y los marcadores lipídicos que ya lo conocen son, son lípidos, un conjunto de lípidos como habíamos dicho, colesterol, HDL colesterol, LDL colesterol, nivel del colesterol, así como los triglicéridos. Entonces, cuando existen alteraciones del metabolismo de los lípidos o de las grasas, entonces existe factor de riesgo cardiovascular. O sea, hay una alteración con una hipercolesterolemia. La hipercolesterolemia es un factor de riesgo cardiovascular. Por eso es que se estudia estimación de lípidos. Y por eso es la necesidad de poder cuantificar cómo está el perfil lipídico en nuestro paciente, ¿no? Entonces, el colesterol es un componente fundamental, ya sabemos, de la estructura de las células que van a formar los tejidos en nuestro organismo. Las lipoproteínas, cuando hablamos de lipoproteínas, hablamos de las fracciones del colesterol. Los lípidos no se pueden transportar por sí solos, requieren una lista de proteínas, de ahí el término que viene como lipoproteínas, ¿no? El LDL, lipoproteína de baja densidad, o colesterol malo, que lo podemos llamar, ¿sí? ¿Ya? Entonces son partículas que van a transportar el colesterol hacia por la sangre. Entonces estas partículas en determinadas situaciones en las que va a existir una lesión vascular tienden también a acumularse en la pared de los vasos
que van a causar graves daños, van a originar el comienzo de problemas cardiovasculares, ¿no? Estas lipoproteínas de baja densidad pueden oxidarse y van a tener un efecto mucho más considerable sobre los vasos sanguíneos. Debido a esta característica de estos lípidos, ya estamos hablando de lipoproteína de baja densidad o colesterol malo, se constituyen pues en factor de riesgo potencial en el caso de daño vascular. Por eso es que abrevia LDL colesterol, L que viene en inglés low, que es lipoproteína de baja densidad, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las lipoproteínas de alta densidad, donde lo abreviamos como HDL colesterol, que es el colesterol bueno, son partículas que van a transportar el colesterol al tiempo que van a permitir la eliminación de la circulación sanguínea. Por eso es considerado como un colesterol bueno, ¿no? Que tiene un efecto protector. Entonces, los niveles de HDL colesterol elevados, colesterol bueno, son beneficiosos para el paciente, ¿no? Y sería lo contrario más bien, tendrían un efecto protector y no al revés, cuando estos disminuyen, hablamos de riesgo cardiovascular, es decir, enfermedades a nivel cardiovascular. Bueno, ya que terminamos con esta parte, para pasar a la otra, hablamos de marcadores sanguíneos que tienen relación con la funcionalidad del ventrículo izquierdo y se llama PEP, a nivel del corazón, por supuesto, se llama péptido natriurético tipo B y se abrevia BNP. ¿Ya? Este péptido natriurético tipo B, ¿bien? Es una hormona y está relacionado con diferentes problemas fisiológicos a nivel cardíaco, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca. Si bien antes hemos hablado de infarto de miocardio, síndrome coronario agudo, ahora estamos hablando de insuficiencia cardíaca, ¿no? Es un trastorno crónico en el que el corazón va a ser incapaz de bombearse de forma correcta la sangre en el organismo o sea, lo que requiere el organismo, ¿no? Y va a provocar dificultades respiratorias. Por esta razón, el corazón, principalmente el ventrículo izquierdo, va a generar una sustancia como consecuencia, ¿no? De esta eh, deficiencia, podemos decir. Entonces va a producir una sustancia que se llama ProBNP, ¿ya? Y al generar esta sustancia, la intención es que pueda regular esa tensión sanguínea. Entonces, esta sustancia, como ProBNP, posteriormente va a sufrir modificaciones y va a originarse una molécula que realmente es funcional y al que se le va a llamar péptido natriurético tipo B. Por lo tanto, este péptido natriurético tipo B, PNP, como abreviamos, es un marcador de fácil detección y se puede medir con un análisis que tardaría 15 minutitos para poder saber en el paciente, ya tendríamos los resultados. ¿Para qué? Va a permitir ayudar al riesgo y establecer el tratamiento más adecuado, ¿no? Entonces, en este sentido, podemos decir que la detección de valores bajos, en este caso, no es como los otros, ¿no? Si tenemos valores bajos de BNP, sirve para descartar la presencia de fallo cardíaco, mientras si sus niveles altos nos van a indicar presencia de insuficiencia cardíaca. Vale decir que si nosotros dosificamos PET natriurético tipo B y si estos están elevados, entonces vamos a estar relacionado con insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? Por lo tanto, es importante tomar en cuenta que el presente, gracias a estas dosificaciones de PET natriurético tipo B, entonces se lo constituye en la parte clínica médica como marcador de evolución de la enfermedad cardiovascular, ¿ya? Ya que su concentración en la sangre disminuye progresivamente y podemos establecer si el tratamiento al que ha sido sometido el paciente es o no adecuado. Bien, ese es simplemente ya. Entonces, un resumen de la anterior clase, la pendiente. Bien, como estamos viendo la parte de cardiopulmonar y hemos visto perfil lipídico y perfil cardíaco en su conjunto, que tienen que ver con pruebas de laboratorio que contribuyen a establecer patologías como el infarto de miocardio, la insuficiencia cardíaca, ¿no? El síndrome coronario agudo y otros. De hecho, en esencia también requeriríamos un electrocardiograma, ¿no? Para otro tipo de patologías, por ejemplo, para arritmias y otros, pero en este caso solo vemos lo que puede contribuir el laboratorio. Si hablamos de pulmonar, entonces una de las causas con frecuencia que se ven en el área de emergencias, en la área de neumología o medicina interna,
Es pacientes con derrame pleural. Entonces, si hablamos de derrame pleural, tenemos que hablar de lo que es el líquido pleural, ¿ya? Y si hablamos de líquido pleural, tenemos relación con términos de exudado y trasudado. Entonces, ya conocemos, si hablamos de líquido pleural, sabemos que en condiciones de manera fisiológica, en el espacio pleural, y pues entre la pleura parietal y la pleura visceral, debería tener un volumen, un líquido en un volumen de 15 a 20 ml más o menos entre las dos capas de la pleura, ¿no? Pero a veces cuando hay un derrame pleural hay un exceso de este líquido, ¿no? Por eso ese acúmulo por demás se llama derrame pleural. Entonces sabemos también que el líquido pleural está producido por la pleura parietal y está absorbido por la pleura visceral, ¿no? Se va a formar gracias a la filtración del plasma a través del endotelio capilar, de hecho a una velocidad que está bien controlada por la presión capilar que existe, la presión osmótica, así como la permeabilidad capilar. Y, por supuesto, la reabsorción se efectúa a través de los capilares y de los linfáticos a nivel de la pleura visceral. Entonces, durante la formación de este líquido pleural, las moléculas de proteínas difunden a velocidades que dependen del tamaño y de la estructura molecular. Entonces, derrame pleural. Pues, nuevamente, este volumen y la composición del líquido pleural tienen que mantenerse constantes en condiciones fisiológicas, obviamente cuando no hay derrame pleural en el paciente. ¿Por qué se mantienen constantes? No aumenta entre 15 a 20 ml, no es mayor, no hay exceso, porque va a haber un balance entre la presión hidrostática y la presión osmótica de la sangre y el líquido pleural, ¿no? De manera fisiológica, pero si es que hubiera una alteración que después se va a convertir en una patología, es que una de las tres se va a alterar. Por ejemplo, puede existir variación entre las presiones, que hemos dicho hidrostática osmótica, que va a aumentar el gradiente y va a posibilitar la acumulación de los líquidos, ¿no? Por lo tanto, hay un derrame pleural. Pérdida de la integridad capilar, puede haber un bloqueo de los linfáticos parietales para su absorción. Entonces, aquí tenemos una placa radiográfica donde vemos la presencia de acúmulo pleural o derrame pleural. Este acúmulo se llama derrame pleural. En su mayoría van a escuchar como derrame pleural. Cuando hablamos de derrame pleural, tenemos que tomar un criterio fisiopatológico y este criterio fisiopatológico nos permite a nosotros establecer si es un trasudado o es un exudado. Ese es el objeto, ¿verdad? Por ejemplo, de una trocación T. Esta diferenciación es importante ¿para qué? Para saber la etiología, la causa de este derrame. Entonces, ¿existen causas? Sí, lo vamos a ver en adelante. Estos dos términos que tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué son los trasudados? Son acúmulos de líquido, por supuesto, son derrames pleurales debido a un aumento de la presión hidrostática que ocurre en los capilares pleurales. Como consecuencia puede haber una disminución de la presión oncótica plasmática. Eso se llama trasudado. Y exudado se va a dar ¿por qué? Por un aumento de la permeabilidad capilar o una disminución de la reabsorción linfática, ¿no? Aquí tenemos un exudado, tenemos un trasudado y esto es lo normal, ¿no? Un balance entre la presión hidrostática y la presión oncótica. Un trasudado va a haber un aumento de la presión hidrostática con la disminución de la presión oncótica. Y en un exudado, aumento de la permeabilidad capilar que va a dejar salir proteínas y va a haber una disminución de la reabsorción linfática. Eso es importante que lo sepa. Entonces, el derrame pleural nos va a permitir, cuando se lo estudia vía laboratorio, si se trata de un exudado o un trasudado. Esa diferenciación es muy importante, ¿no? Entre trasudado y exudado. El derrame pleural podría especificarse o clasificarse como trasudado o exudado en base a los criterios de Lyme, ¿ya? Siempre y cuando sea necesario, pero en algunos casos no. La información de pronto en un citoquímico es muy claro, pero si no, se tiene que utilizar estos criterios de Lyme. Para la clasificación de los criterios de Lyme, a veces exudado o trasudado, pues hay dos, son los más conocidos, ¿no? Por ejemplo, el cociente de proteínas del líquido pleural versus o la división sobre las proteínas en el plasma. Y este es mayor a 0.5, entonces me quedo con el concepto de exudado. Tomando en cuenta el cociente de la LDH, que es lactato deshidrogenasa, por si acaso, no es HDL, ya es lactato deshidrogenasa del líquido pleural con relación al lactato deshidrogenasa del plasma. Esa división, si es mayor a 0.6, me da la idea de que son exudados, ¿ya?
Por lo tanto, pueden tomarse de manera concomitante a la pleurosíntesis proteínas y lactato desogenasa en sangre. Es decir, se puede valorar para los criterios de Line las proteínas y el lactato desogenasa en sangre. Para que haya este criterio de Line, debe haber información tanto de las proteínas presentes en el líquido pleural como la información de las proteínas en plasma en el paciente, ¿no? En sangre. Por eso dice concomitantemente. Si voy a pedir un estudio en el líquido pleural que se llama citoquímico, me voy a informar proteínas y lactato deshidrogenasa. Pero paralelamente debo pedir con otra orden de laboratorio determinación de proteínas y de lactato deshidrogenasa en sangre para poder hacer la división que yo llamo cociente, ¿no? Repitiendo que si las proteínas me da esa división mayor a 0,5 es exudado y si el lactato deshidrogenasa esa división me da mayor a 0,6 es exudado. Esto básicamente. Ahora, es necesario que las dos tengan esos datos para decir este exudado, otro exudado. La respuesta es no, basta que se haga uno y me dé masa mayor a 0,5 en el caso de proteínas, entonces me quedo con el concepto de exudado. ¿Ya? Entonces, los criterios de ley específicamente es para clasificar a los exudados, para ayudarnos, si se quiere, para que tengamos un diagnóstico mejor. Estas son las causas de derrame pleural, que son positivos, ¿no? Generan trasudados y estos que generan exudados, ¿ya? Entre los trasudados está, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, entre las más frecuentes, síndrome nefrótico, la cirrosis, glomerulonefritis, entre los más frecuentes, hipoalbuminemia. Entre los exudados, procesos neoplásicos siempre, ¿no? Hablando, por ejemplo, de pacientes que están con metástasis, finalmente terminan haciendo derrames pleurales, ya en casos neoplásicos por infecciones, ¿no? Que pueden tener focos paraneumónicos, ya sea por bacterias comunes o por tuberculosis también. Puede haber también causas mesenquimatosas, pacientes que estén con artritis reumatoidea, ¿no? Patologías abdominales como por ejemplo una pancreatitis, una absceso intraabdominal, están las linfopatías, endocrinopatías, pero en la mayoría de los casos vemos son neoplasias o infecciones a nivel pleural, ¿no? Ya sea por bacterias comunes o por la tuberculosis. Esto es también un cuadrito ya más ordenado para que ustedes puedan reconocer, ¿no? Tenemos exudados, enfermedades neoplásicas, lo que habíamos dicho, embolismo pulmonar, artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico también, porque hace un derrame pleural, que es sistémico, absceso a nivel hepático, pacientes que estén con radioterapia, pacientes que estén con tuberculosis, porque a veces hay causas de origen tuberculoso que generan derrame pleural, siendo estos pulmonares, infecciones por virus, por hongos, por parásitos, ¿no? Esos casos. Igual esto van a encontrarlo también en su libro de Argente Álvarez, y están las causas de exudados, que son los que hemos mencionado, se repiten algunos, los exudados también, ¿ya? Entonces, son similares. Entonces, ¿qué procedimiento se tiene que hacer para la obtención del líquido pleural? El procedimiento se llama toracocentesis, pero esto no se hace de rutina a todos los pacientes, no solo aquellos que presenten derrame pleural, como evidencia van a tener su placa radiográfica de tórax, que es la que va a orientar para hacer el procedimiento que es invasivo, como ven, ¿no? Entonces, ¿cuál es el fin de la obtención del líquido pleural tras un procedimiento que se llama toracocentesis? Es que tenga un fin diagnóstico, por lo tanto estaríamos diciendo que se realiza para ver si el derrame pleural de qué etiología es, ¿no es cierto? Así como el fin es terapéutico, porque el paciente cuando asiste a la consulta realmente va a estar con una disnea, va a tener dificultad respiratoria, ¿no es cierto? Además que va a presentar dolor, muchos pacientes pueden estar con fiebre, otros síntomas que el paciente por el cual asiste a la consulta es la presión a nivel pleural. Entonces, al realizar la toracocentesis, nos va a contribuir a que podamos diagnosticar si es un exudado, en cuál es la posible causa, y terapéutico que vamos a estabilizar al paciente. ¿Bien? ¿Qué otros estudios se pueden hacer en el líquido pleural? Por ejemplo, un pleurocrito es como el hematocrito, ¿no? Cuando tenemos un paciente tiene un líquido pleural al que hemos sometido a un estudio, entonces le medimos como similar al hematocrito, se llama pleurocrito. En el caso de hemotórax, cuando haya presencia de sangre, ¿no? También se puede medir triglicéridos.
¿ya? En este caso hablando de un posible kilotórax, ¿ya? Colesterol también se puede medir, si hablamos de un pseudoquilotórax. Amilasa se puede medir en el líquido pleural en el caso de patologías pancreáticas como casi una perforación a nivel esofágico. También se puede medir anticuerpos antinucleares o factor reumatoideo en la sangre, ¿ya? En caso de un paciente que tenga lupus eritematoso sistémico, una artritis reumatoidea, citometría de flujo en caso de un linfoma pleural. Y así varias pruebas como por ejemplo creatinina pleural, así en el caso estuviéramos sospechando de un urinotórax. Entonces se pueden hacer otros estudios que son adicionales, no son de rutina, ¿ya? ¿Cuáles son los exámenes de rutina que se realizan en este líquido pleural? Tenemos estos cuatro, es bueno que le tomen una foto a esta imagen, porque esa es la que se realiza y ustedes tienen disponibles en los laboratorios para que puedan ser solicitados en el caso de un derrame pleural, ¿no? El primero se llama citoquímico del líquido pleural, el segundo es cultivo y antigrama para gérmenes comunes en el líquido pleural, el tercero cultivo para el vacío de Koch en líquido pleural, citología o estudio patológico del líquido pleural. Son cuatro estudios, por lo tanto tendrán que realizar cuatro órdenes de laboratorio con cuatro muestras para llevar a los diferentes servicios, ¿ya? Entonces, en el citoquímico vamos a evaluar un examen, vamos a hacer un estudio físico, un químico, un microscópico. De ahí viene citoquímico, vamos a hacer el control celular, químico, vamos a determinar glucosa, proteínas, ¿no? Eso en el líquido pleural. Entonces, el examen físico, o también se llama macroscópico, porque ustedes ven, esto es la obtención del líquido pleural, ¿no? Son muestras del líquido pleural. Y a través del examen físico vamos a encontrar las diferencias que nos va a permitir establecer fácilmente el reconocimiento en un reporte del citoquímico del pleural para ver cuál es exudado, ¿no? Los trasudados son claros, de color amarillo pálido y no coagulan. En cambio, los exudados son líquidos pleurales opacos, son turbios. ¿Por qué son turbios? Porque están resuspendidas en el líquido leucocitos, que tienen relación con cuadros inflamatorios o procesos sépticos, ¿ya? Como por ejemplo infección con bacterias comunes o también puede ser con una bacteria como es el bacilo de Koch o pacientes que estén con enfermedad reumática o fiebre reumática, ¿ya? Estos presentan coágulo positivo, en cambio el trasladado no. ¿Por qué? Porque no tienen proteína. Estos son ricos en proteína y por eso presentan coágulo, que es uno de los parámetros de evaluación del examen físico dentro del químico, ¿no? Hay también, por ejemplo, líquidos pleurales de aspecto lechoso, que son opalinos, nacarados, como así perlados. Entonces, estos tienen relación con procesos de derrame quiloso o pseudoquilosos, ¿no? Y hablamos de quilotórax, ¿ya? Los trasudados en más o menos entre el 10 y el 25% de los trasudados van a presentar presencia de sangre, ¿no? Que se puede observar de forma macroscópica. Y si es que se somete a un conteo, de pronto voy a tener más de 10.000 células por milímetro cúbico, ¿no? Eritrocitos, ¿ya? Pero también esto hay que tomar en cuenta que muchas veces es por el procedimiento, que la toracocentesis es traumático, a veces no colabora el paciente, ¿no? Entonces es traumático por el cual se produce una hemorragia. Entonces hay que diferenciar si realmente es por el proceso traumático o bien por la causa realmente que podemos estar frente a un proceso neoplástico en el caso de un exudado. Empiema, esto van a escuchar hablar. ¿Qué es el empiema? Cuando un líquido pleural tiene, aparte de presentar un olor desagradable, es espeso y purulento. Entonces es un empiema. Prácticamente al obtener estos, ¿no? Eso en el examen físico, lo que podemos rescatar es el aspecto, que deba ser límpido, ¿no? Pero todo lo que no es límpido es exudado. No debe haber coágulos. Todo lo que tenga coágulos es exudado, ¿cierto? Como para resumir. Esto es el examen químico. Dentro del químico tomamos en cuenta el pH, tomamos en cuenta las proteínas, tomamos en cuenta la lactato deshidrogenasa como una enzima. pH. El líquido pleural tiene 7.6, pero cuando empieza a disminuir, eso ya no tiene relación con un exudado, ¿no? Puede ser un empiema, por ejemplo, cuando disminuye considerablemente el pH, en este caso 7.2, hablaríamos de un empiema. Si está entre 7.2 y 7.4, puede originar con procesos tuberculosos o que tengan relación con tumores de origen maligno. Bien, pH. Conclusión, tiene que disminuir y relacionado con exudado. Proteínas, si es mayor a 3 gramos de cilitro, es exudado. Si es menor a 3, me quedo con trasudado.
Aquí está el cociente de proteínas del líquido pleural sobre el suero, que significaría criterio de Line de proteínas, ¿no? Este es uno de los criterios de Line. Si es mayor a 0,5, habíamos dicho que es un exudado. Y si es menor, me quedo con transudado. Lactato deshidrogenasa, una enzima. Este es el otro criterio de Line. Pero como la lactato deshidrogenasa se mide también en el líquido pleural, en el examen químico, y este debe ser mayor a 200 unidades internacionales, si me quedo con el concepto de exudado. Entonces el cociente será dividir lactato deshidrogenasa en el líquido pleural sobre el suero. Si este es mayor a 0,6, me quedo con esto. Entonces esto ya lo sabemos. Son los dos criterios de Lyme más conocidos, más usados. ¿Qué más puedo medir? Glucosa. Pero recuerden, pH disminuido, proteínas elevadas, lactobacillus elevada, para decir exudado. Ya son las primeras diferencias. Glucosa, que es un azúcar monosacárido, tienen que ser similares a los de la sangre, ¿ya? Pero si estos disminuyen por la glucólisis de las células excedentes, porque se han acumulado por el derrame pleural, entonces voy a relacionar con exudado. Una característica es que disminuyen, ¿no? Encuentro yo valores menores de 60 miligramos de litro. Y voy a relacionar con exudados de origen infeccioso, que pueden ser por causa del bacilo de Koch, tuberculosos, o bien tumores malignos, pacientes con artritis reumatoidea y NPM. Amilasa, esta otra enzima, puede estar presente en un derrame maligno, ¿ya? Y este tiene una característica, se eleva, ¿no? Los valores de amilasa en el líquido pleural están elevados. Incluso incrementos ya sean dobles o más, más del doble del valor de diferencia a nivel de la sangre se van a dar en el caso de pancreatitis o la presencia de hernia esofágica. Eso cuando, digamos, se evalúa el gastroenterólogo, ¿no? Recibimos también órdenes de parte de triglicéridos. Importante en este caso evaluar los lípidos, porque triglicéridos es un lípido cuando hay derrames quilos, ya se ve dicho esta característica opalina, nacarada, perlada, entonces habla de kilos. Esto se puede dar porque va a haber una obstrucción o una transección del sistema linfático. Por esa causa, esto en caso de pacientes con linfoma o pacientes que estén cursando neoplasia o pacientes que hayan sufrido un traumatismo considerable. Entonces, en un derrame quiloso, el valor de triglicéridos debe ser mayor a los 110 miligramos de litro, o sea, superiores a los valores de la sangre, ¿no? Y tienen esta característica. Conclusión: glucosa baja, amilasa elevada, triglicéridos elevados. Ahora tenemos el examen microscópico. Ahí se refiere al conteo celular. Van a saber a través del microscopio qué cantidad de células tienen. Hay un concepto importante de exudado que nos tienen que olvidar. Se llama exudado a todo líquido extravasado que es rico en proteínas y en células. ¿Ya? O sea que un exudado tiene que tener más de 3 gramos de litros de proteínas, ¿no? Cuando se cuantifique en el citoquímico del líquido pleural. Para que se ubiquen, este es el examen citoquímico del líquido pleural, el que estaba subrayado y en negrillas. Tiene un examen físico, tiene un examen químico y tiene un examen microscópico. Por lo tanto, este estudio está constituido por 3 partes, ¿no? Bien, entonces, si hablamos del conteo de leucocitos, si supera los 1000 células por milímetro cúbico, es exudado. Si es menos de 1000, me quedo con transudado. Si predominan polimorfonucleares, en el caso de exudado, es signo de enfermedad inflamatoria, ¿no? De cuadro inflamatorio agudo. Podría tratarse de paciente con neumonía, con un infarto pulmonar, con un derrame inicial pleural a causa de la tuberculosis. Inicialmente sí va a haber presencia de polimorfo nuclear, sobre todo causados por neutrofilia, ¿cierto? Si el 50% de los leucocitos son linfocitos, o sea, en este caso mononucleares, entonces puede deberse a un derrame de origen tuberculoso ya o un tumor. Entonces esto ya viendo por laboratorio no vamos a saber tan exactamente, ¿no? Siempre es importante la historia clínica y obviamente un estudio complementario como es laboratorio es consecuencia de la anamnesis que se lleva a un diagnóstico presuntivo, ¿no? Para eso. Entonces el recuento leucocitario, ¿para qué se utiliza? Para distinguir si es transudado y exudado. Si es más de 1000, exudado, ¿no? Entonces hablamos de neutrofilia, cuando decimos que hay un cuadro agudo de inflamación, y yo relaciono con neumonía, infarto pulmonar, lo que habíamos dicho, ¿no? Y si al revés hay predominio de linfocitos, o sea, mononucleares, entonces
puedo estar pensando en pilotórax, linfoma, lupus eritematoso sistémico, una artritis reumática, ¿no? Es un conteo de leucocitos, pero también puedo contar eritrocitos o hematíes, ¿no es cierto? O glóbulos rojos. Los leucocitos tienen otro nombre, ya saben, se llama glóbulos blancos. Si yo tengo un conteo de eritrocitos elevado, puedo pensar en neoplasia. Estamos hablando del líquido pleural, de este líquido que está obtenido por tórax. Entonces, esto está siendo estudiado, ¿no? Aquí ya tengo un conteo de eritrocitos elevado, entonces hablo de neoplasia, de una tuberculosis, puede ser una hemorragia intertorácica. Entonces, el recuento de eritrocitos y el hematocrito es útil para los líquidos con sangre macroscópica. ¿Qué quiere decir? Si al obtener el líquido pleural veo sangre considerable, entonces hay que evaluar, hay que pedir otro examen, se llama hematocrito también, ¿no? Y el conteo de leucocitos. No puedo, es decir, si ven ustedes un líquido pleural con presencia de sangre, entonces el laboratorio tiene que informar cuánto de eritrocitos o glóbulos rojos ha encontrado en ese líquido pleural para relacionar con procesos neoplásticos o tuberculosos o bien con hemorragia intratorácica. Hasta ahí el examen microscópico. Ya hemos terminado el primer examen. Ahora vamos al segundo examen microbiológico pleural. El primero que hemos visto con todas sus partes físico-químico microscópicos sirve para clasificar a exudado o trasudado. Y gracias a la fórmula leucocitaria, viendo neutrofilia o linfocitosis, digo si es agudo o es crónico, tuberculoso, ¿vieron ya? Y estos de aquí, los últimos tres, son para complementar. Examen microbiológico del líquido pleural, este es un cultivo y antivirama para gérmenes comunes. Como ustedes ya saben, un cultivo y antivirama dura entre 48 a 72 horas. En este caso, podemos ver la causa, si nos da positivo, que el paciente se cursa una neumonía de origen bacteriano o puede ser un EMPI. Este otro es el cultivo para el bacilo de Koch. Ustedes dirán, pero si es una bacteria, ¿por qué no tiene la misma prueba? ¿Por qué no se hace con la primera? Esto es para gérmenes comunes, cuyo desarrollo es logarítmico y puede crecer en 3 días. Y haces el test de antivirama también, ¿no? Con el antibiótico correspondiente. En este caso, el bacilo de Koch dura más, su cultivo dura 60 días, ¿no? Por tanto, es mucho más lento su desarrollo, pero es importante porque es exclusivo para confirmar la presencia de Mycobacterium en tuberculosis. Cultivo para hongos, en el caso de cuando no tenemos la respuesta de estos dos exámenes, se puede poner cultivo para hongos que dura entre una semana a 10 días, ¿no? Entonces diríamos, el derrame pleural es de origen bacteriano común o es de origen tuberculoso o producido por hongos, ¿no? Este es el cuarto estudio, que es el citopatológico del líquido pleural. Como el nombre dice citopatológico, vamos a relacionar con la presencia de células tumorales, el 50% o hasta 60% podríamos decir, tiene relación con derrames malignos, siempre y cuando el paciente esté con un problema de tumor de mama, pulmón o linfoma, ¿no? En esos casos, esta información es importante. Otros estudios que se pueden hacer en el líquido pleural, por ejemplo, un examen inmunológico, en este caso utilizamos marcadores tumorales como el antígeno carcino embrionario, que se abrevia CEA, y cuyos valores de referencia, en el caso del líquido pleural, determinamos que se encuentran elevados, ¿no? Y esto se relaciona con distintos tumores, sobre todo tumor a nivel de mama o tumor digestivo. Aquí está la diferencia que habíamos visto en todo lo que hemos avanzado en el ciclo químico. Y podemos concluir, exudado debe ser turbio, tiene que haber coágulos presentes, su densidad es mayor a 1.015 debido a la presencia de células, de proteínas, eritrocitos, bacterias y otros. Las proteínas deben ser mayor a 3 gramos de decilitro, el criterio del NAI para proteínas es mayor a 0,5, el criterio del NAI para las proteínas hidrogenadas es mayor a 0,6, su glucosa tiene que ser disminuida a los 60 miligramos, o sea, menor a los 60, colesterol mayor a los 60, tenemos el criterio del NAI para el colesterol, si es mayor a 0,3, entonces es exudado, como los más principales, ¿no? Y aquí está, se los remarco para que no se olvide. Criterios del Lyme se escribe así, que es útil para clasificar los exudados, ¿no? Proteínas, cociente de proteínas mayor a 0,5, cociente de lactosa deshidrogenasa mayor a 0,6, no se olvide. Aquí hay unos ejemplos donde tenemos, por ejemplo, un paciente de 25 años femenino, cuyo citoquímico del líquido pleural dio estos reportes. ¿Ya? Terminamos. En el físico llama la atención la presencia de coágulos, lo que me dice exudado. En el químico
sus proteínas tienen 5, es mayor a 3, es exudado, pH está disminuido, es exudado, lactato está elevado, es exudado, glucosa disminuida. Todo esto me dice que es exudado, ¿no? El examen físico también, y el microscópico tiene mayor a 1000 células por milímetro cúbico, sería exudado. Y por el diferencial tengo predominio de mononucleares, lo cual me hace pensar que puede ser un proceso tuberculoso, ya no en su fase inicial, pero sí tuberculoso, un proceso crónico, puede ser viral, ¿no? Entonces habrá que ver la historia clínica. Tenemos otro ejemplo, donde es un paciente femenino de 65 años, donde está hecho un estudio del líquido pleural, porque tenía un derrame pleural. Su examen físico también me dice presencia de coágulos, lo cual yo pienso que es exudado. Tengo la prueba de Ribalta, que es una prueba cualitativa que dice que hay presencia no de proteínas, lo cual respalda con las proteínas de 4,5 gramos por litro, sobrepasó los 3 que habíamos dicho, glucosa está disminuida, lactato descosnasa elevada y pH también disminuido. Eso me dice exudado. El microscópico me dice 1350 células por milímetro cúbico, sobrepasó los 1000, por lo tanto es exudado. Y su fórmula leucocitaria me dice que hay nucleares, o sea, neutrofilia, ¿no es cierto? Los neutrófilos están elevados, me dicen que es un cuadro inflamatorio de origen bacteriano agudo y puede ser por bacterias comunes, ¿no? Entonces, el objetivo de esto es ver si realmente es un exudado. Pero en este otro último ejemplo, y vean también la característica, por esto parece un trasudado. No hay coágulos, proteínas es negativa, pH está normal, y control celular es menor a 1000. Este es un trasudado. Los últimos dos, por las características que hemos dicho, son exudados. Y vean también este líquido pleural comparado con este, ¿no? Este es trasudado, este es un exudado, ¿sí? Entonces, eso, y ya terminamos con unos 10 minutitos más, habiendo calculado el tiempo, con pruebas que tienen que ver con el diagnóstico de la tuberculosis. Si estamos viendo pulmonar, ¿no es cierto? Entonces, lo que vemos más es tuberculosis pulmonar y extrapulmonar, 80% son tuberculosis de origen pulmonar, ¿ya? Y obviamente una de las primeras medidas que se va a tomar es una placa radiográfica y después estudios bacteriológicos, ¿no? El órgano blanco en este caso es el pulmón, en relación, por eso hablamos de tuberculosis pulmonar. Pues, ¿qué es la tuberculosis? En realidad es una enfermedad infectocontagiosa, que es de evolución crónica, se puede prevenir, se puede curar y es causado por el Mycobacterium tuberculosis. ¿Qué forma de transmisión tiene? Es el paso del bacilo de Koch de una persona enferma a otra que está sana, ¿no? De hecho, es por la vía aérea, y ahí el mecanismo de transmisión de la tuberculosis va a afectar de una persona enferma, va a infectar a otra que es sana, puede hacerlo al hablar, al reír, al estornudar, al cantar, sobre todo al toser, ¿no? Entonces, es infecto contagioso, por esto es nuestra preocupación. Que si uno tiene, puede contagiar al resto de su entorno, ¿no? Factores que favorecen la transmisión, por ejemplo, concentración de bacilos. Si el paciente que está con tuberculosis está muy avanzado, entonces tiene buena concentración de bacilos que pueden generar una transmisión más efectiva. Poca ventilación en el caso de lugares hacinados, ¿no? Entonces puede transmitir fácilmente. El tiempo de permanencia con el enfermo, si están hacinados, si son trabajos, digamos, de todo el día, la posibilidad es mayor. Entonces, existe un cuadro clínico por el cual vamos a presentar un síntoma general y son específicos, ¿no? Los generales pueden ser hiporexia o anorexia, o sea, pérdida del apetito, ¿no? Puede haber astenia, dinamia, pérdida muscular, ¿no? Pérdida de fuerzas, energía, pérdida de peso, la fiebre, la disforesis nocturna, el malestar general, muy general. Los específicos, pues hablamos de la tuberculosis pulmonar, no, veremos la tos, ¿no? No solo tos, sino con expectoración. Si es por más de 15 días, entonces se constituye en un paciente sintomático respiratorio. Además, puede haber expectoración hematoica, puede haber hemoptisis, disnea, ¿no? Y en el caso extrapulmonar, de acuerdo al órgano afectado. Entonces, puede haber pulmonar y también extrapulmonar, como una tuberculosis renal, ósea y otros. Entonces, sintomático respiratorio es aquella persona que tiene tos y expectora por más de 15 días, ¿no? La tos, en todo caso, sería el principal síntoma de la enfermedad, lo que va a permitir clasificar a un paciente como sintomático respiratorio y a ese se va a plantear un posible diagnóstico presuntivo de tuberculosis pulmonar al que se va a someter también a pruebas de laboratorio.
¿Cuáles serían en las pruebas de laboratorio? Es decir, el diagnóstico es clínico con todo lo que habíamos mencionado y existen métodos bacteriológicos. Entre los métodos bacteriológicos tenemos la baciloscopía de esputo, ¿ya? Cultivo para micobacterias, Genexpert, Mycobacterium tuberculoso, resistencia a la rifampicina, las pruebas de sensibilidad y resistencia a medicamentos de primera línea y de segunda línea. Los bacterias. Tenemos, cuando hablamos de la baciloscopía de esputo, tenemos la utilidad es que va dirigido a pacientes con diagnóstico positivo de tuberculosis pulmonar. No es extrapulmonar, eso es bueno que lo tomen en cuenta, ¿ya? Gracias a una tinción Nielsen, nosotros vamos a poder observar a los bacilos de Koch. Cuando hablamos de baciloscopía de esputo, hay de dos maneras que se puede solicitar de diagnóstico. Cuando no sabemos si queremos saber si el paciente es tuberculoso, les van a pedir dos muestras de esputo. Y ustedes dirán, ¿qué es la muestra de esputo? Es la tos y expectoración que tiene el paciente, como consecuencia emite flemas, ¿no? Y luego recolectan en frasquitos, como en este caso. Y cuando ya el paciente es diagnosticado como tuberculoso o a nivel pulmonar, entonces se requieren baciloscopías de esputo para tratamiento. Entonces, la baciloscopía de esputo es de tratamiento, de diagnóstico, cuando son dos muestras y se establece, como dice el término diagnóstico, ¿no? Y se confirma la tuberculosis pulmonar. Y una vez que se inicia el tratamiento, la baciloscopía de esputo se puede solicitar para tratamiento una muestra, y como ya sabemos, según el protocolo, existen 4 controles: al segundo, al tercero, cuarto y quinto mes. Los tipos de esputo pueden ser estas características: salival, purulenta, mucopurulenta, sanguinolenta. Estos términos son importantes porque los reportes de laboratorio van con esas características, ¿no? Aquí tenemos la baciloscopía de esputo. Esta es una tinción Nielsen. Estos son los bacilos de Koch. Esto se observa en el laboratorio. Y con esta imagen, pues se dice que es un paciente con baciloscopía de esputo positiva, lo cual tiene relación con tuberculosis pulmonar, ¿ya? Y los reportes pueden venir como negativo cuando no se observa VAR. Este término VAR viene de bacilo ácido alcohol resistente, que tiene que ver con la tinción Nielsen, ¿no? Eso lo han debido ver en microbiología. Y pueden haber resultados positivos desde un conteo de 9 bar. Por ejemplo, aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ¿no? Si esto veo en un campo, entonces esto sería 3 cruces porque tiene más de 10 bacilos, ¿no? Entonces, positivo 3 cruces, 2 cruces, una cruz, o solamente mencionar 9. Por ejemplo, si aquí hubiéramos 2, entonces de 1 al 9 mencionamos 2. En, en estos casos, 3, 2, una cruz y entre 1 y 9 bar se constituyen como pacientes con baciloscopía de esputo positivo y relacionamos con tuberculosis pulmonar. Nada más que si yo veo 3 cruces, este paciente, su evolución no es tan favorable como que esta, ¿no? Este es un diagnóstico muy tardío y en el caso de 1 a 9 es precoz. Esto se busca, ¿no? Esto es lo ideal. Bien. Entonces, ya sabemos la baciloscopía de esputo, que hay dos maneras para diagnóstico, para tratamiento, ¿no? Control de tratamiento, o sea, de diagnóstico y control. La segunda prueba es cultivo de micobacterias. Aquí tenemos para tuberculosis pulmonar. Recuerda, la baciloscopía de esputo solamente es para el diagnóstico de tuberculosis pulmonar exclusiva, como este es esputo. En cambio, el cultivo para micobacterias puede ser para un diagnóstico de tuberculosis pulmonar o extrapulmonar. Esa es la ventaja de esta prueba, ¿ya? Entonces, hay razones para pedir cultivo. No se diagnostica con cultivo. De inicio es la baciloscopía de esputo. Esto es más bien para el seguimiento en el tratamiento. Una de las causas donde se solicita bastante este cultivo es cuando tenemos una baciloscopía de control que se le positiva al segundo mes y requerimos ver si los bacilos están viables y confirmamos un cultivo. También en pacientes con portación del virus de inmunodeficiencia humana y los que hacen coinfección con tuberculosis, entonces hay que pedir cultivos, ¿ya? También en pacientes que hacen recaída o se pierden en el seguimiento al tratamiento, tienen fracasos durante el tratamiento y sobre todo en diagnóstico de tuberculosis infantil. Por lo tanto, el niño no va a poder expectorar. Si se requiere una muestra de aspirado nasogástrico, sí, y se somete al cultivo. Entonces, la ventaja de este cultivo de micobacterias es que se usa para tuberculosis pulmonar como extrapulmonar, ¿ya? Eso es bueno que lo diferencien.
Entonces, los cultivos, ¿cómo salen los resultados? Pueden ser positivos, ya sea una cruz, cruz o tres cruces, al fin y al cabo es positivo, ¿ya? O puede haber según el número de colonias, pero esto generalmente cuando desarrollan tenemos uno, dos o tres cruces. El informe de ustedes va a salir positivo o negativo, nada más. Entonces era la segunda prueba bacteriológica. Ahora tenemos la tercera prueba bacteriológica y se llama GenExpert MTB barra RF, significa Mycobacterium tuberculoso. RF se refiere a la resistencia de la rifampicina. ¿Ya? Esta es una prueba de biología molecular, es una proteína, es una reacción en cadena polimerasa en tiempo real. Este es el termociclador. Tenemos este tipo de pruebas en el conocen el centro de referencia ambulatorio, el CRA, al menos por el puente de la Ceja en el Alto. Ahí tenemos el programa de tuberculosis y ahí se puede solicitar esta prueba. Esta es ventajosa en relación al cultivo. El cultivo tarda 60 días, sin embargo, esta prueba dura entre 2 a 3 horas, ¿no? Es mucho más corta, el tiempo es más eficiente, ¿no? Esto no se pide a todos, solamente a aquellos pacientes que tengan portación del virus de inmunodeficiencia humana y que tenga relación con infección de tuberculosis por el nivel de defensas que tienen, ¿no? El sistema inmune está afectado, niveles de blancos, los CD4, entonces tienen tendencia a que se pongan, hagan infección con tuberculosis. También esto es útil en pacientes, por ejemplo, menores a 15 años, donde no tienen la posibilidad de presentar esputo, entonces con otro tipo de muestras se puede realizar. Pacientes con meningitis, una tuberculosis meningia, por ejemplo, se obtiene por función lumbar el líquido cefalorraquídeo y sí se puede hacer con GeneXpert y identificar al Mycobacterium tuberculosis. ¿Por qué dice MTB? Se refiere al Mycobacterium tuberculosis. ¿Cuál sería el fundamento de esta prueba? Que determina o encuentra el material genético del Mycobacterium tuberculosis y además puede ver la evaluación a la resistencia de la rifampicina, ¿ya? Entonces el GeneXpert, este se utiliza para tuberculosis pulmonar, porque esputo se puede hacer, y también para tuberculosis extrapulmonar, ¿ya? Entonces es igual que el cultivo, nada más que el cultivo tarda 60 días y este 2 a 3 horas, ¿ya? Entonces aquí está el fundamento, el experto es una reacción en cadena polimerasa, se pone PCR, tiene mucha relación con él, se confunde mucho con la proteína reactiva, pero siempre que se habla de GeneXpert, especificamos que es una prueba de biología molecular, reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real. Es lo que les decía, ¿no? Evalúa presencia detecta el Mycobacterium tuberculosis y la resistencia de rifampicina cada 2 horas. ¿Ya? Y las otras pruebas de sensibilidad y resistencia a medicamentos de la primera y segunda línea ya son pruebas de mayor complejidad y solo se realiza en el INLASA, que es el Instituto Nacional de Laboratorios en Salud, para pacientes que hayan tenido multidrogoresistencia, ¿no? Que ya son más complicadas. Ustedes van a ver que como médicos tienen que saber, existen formularios para hacer la solicitud donde llenamos los datos del paciente, el tipo de examen que quieren, ya sea vaciloscopía de esputo, cultivo, puede ser GeneXpert, pruebas de sensibilidad y todo lo demás. O sea, hay disponible este formulario. Este es el reporte de una vaciloscopía de esputo. ¿Cómo nos damos cuenta? Dice el reporte de examen bacteriológico, es una vaciloscopía de esputo, es la muestra, son dos series de diagnóstico, su reporte es negativo, lo que significa que este resultado se interpreta como negativo para tuberculosis pulmonar, ¿no? Otro reporte de vaciloscopía de esputo, son dos muestras de diagnóstico y salió positivo. ¿Cómo se interpreta? Positivo para tuberculosis pulmonar, ¿no? Este es un reporte de también una vaciloscopía de esputo, aquí está vaciloscopía de esputo, y tenemos aquí 8 bar y positivo en la cruz, lo cual se interpreta como positivo para la tuberculosis pulmonar. Aquí hay un reporte de un cultivo, que es el segundo examen, ¿no? Cultivo para micobacterias, ¿de qué? De esputo, su reporte da negativo a los 60 días, o por lo tanto se puede ver al día 20, al día 40, pero ideal es que al 60 día ya sepamos si es negativo o positivo. Esto se interpreta como negativo para tuberculosis pulmonar porque la muestra es esputo. Pero ¿qué tal si la muestra es una biopsia pleural? Entonces, si sale negativo, no tiene relación con tuberculosis pleural, ¿no? En este caso es un cultivo, pero de esputo,
y salió positivo. ¿Cómo se interpreta? Positivo para tuberculosis pulmonar. ¿Cuánto tiempo tarda? 60 días. Hay parciales día 20, 40 y último 60. Este finalmente es la prueba que se utiliza para GeneXpert, lo que les decíamos, ¿no? El reporte de GeneXpert para Mycobacterium tuberculoso y resistencia a la rifampicina o no. La prueba es una proteína de reacción en cadena polimerasa en tiempo real y sus resultados dicen Mycobacterium tuberculosis detectar, o sea, detectaron el material genético de del Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch y además le han evaluado la resistencia a la rifampicina. En este caso, la buena noticia es que no hay resistencia, no se detectó, pero sí tiene Mycobacterium, por lo tanto, esto es positivo. Que muestres es puto, entonces tendrá una tuberculosis pulmonar, ¿no es cierto? Este gene experimental se ha dicho que se acomoda a una tuberculosis pulmonar, cuya muestra es esputo, o una extrapulmonar como una tuberculosis meningia, usando un líquido cefalorraquídeo. Se interpreta como positivo para el bacilo de Koch, con la buena noticia que no hay resistencia, sin resistencia a la rifampicina. Se inicia el tratamiento según protocolo. En este caso, tenemos igual un GeneXpert, la muestra es esputo, sus reportes no detectado al Mycobacterium tuberculosis, lo que significa es que no hay presencia de este bacilo y como no hay presencia del bacilo, obviamente no va a poderse evaluar la resistencia. ¿Cómo se interpreta? Negativo para el bacilo de Koch, en este caso no tendría relación con tuberculosis pulmonar, ¿no es cierto? Pero aquí también puede haber un líquido cefalorraquídeo, por lo tanto será una tuberculosis pulmonar. Y si no hay si tenemos no detectado, no es positivo para una tuberculosis meningia, en el caso sospechoso. Y aquí tenemos otro GeneXpert, que es la muestra esputo, por lo tanto estamos evaluando una tuberculosis pulmonar. Aquí se detectó el Mycobacterium, ya, por lo tanto es positivo para tuberculosis pulmonar. Y además la resistencia a la rifampicina ha sido detectada. Esto realmente es un poco difícil, tienen que hacer modificación en el esquema de tratamiento. Ya se interpreta como positivo para el bacilo de Koch y positivo para la resistencia a la rifampicina, que es uno de los antituberculosos que se inicia dentro del tratamiento según protocolo. Bien, esas son las pruebas de laboratorio que se utilizan para el diagnóstico de la tuberculosis. Bien, estamos en el tiempo, es 20:41, estimábamos estar hasta las 9, ya con esto acabamos, que es lo último. Bien, entonces hablamos de cardiopulmonar. Nuevamente tenemos que tomar algunas pruebas de laboratorio que recuerdan ustedes que en el 2020, 21 hasta 22 y poco a poco ha ido descendiendo, estábamos en una etapa de pandemia a la cual se ha llamado COVID-19 como enfermedad y el agente causal era el virus, el coronavirus, ¿no? SARS-CoV-2, ¿ya? Donde había que hacer, el paciente tenía unas signos y sintomatologías, se tenía que tomar muestras de laboratorio, estamos hablando del diagnóstico laboratorial, ¿no? Con cuyo resultado establecíamos y ya se hacía el tratamiento pertinente, ¿no? ¿Qué pruebas de laboratorio recuerdan ustedes, tal vez por información siempre, porque esto ha generado, al ser pandemia, pues la información ha llegado a todo nivel? Entonces, ¿qué pruebas de laboratorio se ofrecían en este momento? Como la ciencia va avanzando, el diagnóstico también va modificándose, las pruebas de laboratorio también se van completando, ¿no? Por ejemplo, inicialmente nosotros teníamos un paciente con posible COVID, se tomaba una muestra de sangre, ya puede ser el pulpejo del dedo, y se utilizaba unas pruebas rápidas, se llaman estas, que son tipo cassette, cuyo principio fundamento es la inmunocromatografía, donde tenían un control, un testigo, ¿no? El control era la marca de reactivo y el testigo era la muestra del paciente. Entonces se depositaba una gotita de sangre y se utilizaba un tampón y se dejaba correr por inmunocromatografía y al lapso de 15 minutitos teníamos este resultado. Control era el control positivo del reactivo y el testigo era la muestra. En este caso, por ejemplo, el testigo fue positivo porque salió una línea igual que el control del reactivo, lo cual significa que reconoce y es positivo para COVID-19. ¿Qué estábamos midiendo en la muestra del paciente? La presencia de anticuerpos, ¿no es cierto? Aquí se medía anticuerpos. Para medir anticuerpos teníamos que esperar que el paciente desde su inicio de su sintomatología con el cuadro respiratorio
pasen 2 semanas. Antes no se podía. Por eso fue nuestro retraso en el diagnóstico, ¿no? No se podía tener antes, en su primera etapa. Posterior a eso, ahí decían, acá solamente decíamos si tenía COVID o no, nada más, muy general. Pero conforme hemos ido avanzando, el tiempo ha ido pasando, los casos empeoraban y obviamente el mundo interno estaba eh, en la parte científica trabajando en diseño de nuevas pruebas y ya teníamos pruebas rápidas en sangre para COVID, pero con la presencia ya más específica de evaluación de anticuerpos o inmunoglobulinas, como ustedes conocían, la IgG, la IgM. En una respuesta inmune, lo primero, frente a cualquier cuadro, en este caso un virus, lo primero que va a aparecer es la inmunoglobulina IgM y luego va a aparecer la IgG. En este caso, por ejemplo, es un control o negativo. Aquí tenemos el control del reactivo, es igual cassette, el principio es inmunocromatografía y aquí vemos dos espacios donde no se van a colorear, no va a aparecer una línea roja como esta. Esto era negativo, lo cual significaba que no había relación con COVID, por lo menos en ese momento, ¿no? Después tenemos estos tres ejemplos. Bueno, aquí, por ejemplo, este es el control positivo del reactivo y aquí está detectando al paciente IgG, porque la G está presentando una línea. Esto significaba que el paciente estaba presente su inmunoglobulina G como respuesta, digamos, a la infección causada por el virus, lo cual significaba que ya estaba pasando la infección. Aquí tenemos más bien la presencia de IgM, ¿no? Distinto a esta, lo que significaba que el paciente estaba cursando con el cuadro infeccioso. Eso aparecía entre los 7 a 10 días y este de acá aparecía entre los 15 a 20 días, ¿no? Y en este otro caso, donde tenemos la IgG y la IgM juntas, significaba que estaba en el periodo, en la mitad, ¿no es cierto? Entre el 15, 18 a 20 días para que aparezcan los dos. Entonces, estas tres se consideraban positivas. Esta que estuviera iniciando la infección, aquí cuando ya están en la mitad del proceso de la infección y aquí cuando ya ha presentado sus anticuerpos, ¿no? Y en su fase de recuperación. Pero aún así quedaba corta la determinación porque queríamos saber cuánto de anticuerpos generaban porque se estaba evaluando la respuesta inmune y cuán agresivo se presentaba el virus y la respuesta inmune de pronto no favorable. Ese era el problema, ¿no? Entonces se han diseñado pruebas como por ejemplo la quimioluminiscencia, o la otra que se llama, que es conocida, la prueba de ELISA, ¿no? Entonces ya no queríamos saber solo si tiene los anticuerpos, sino cuantificar, medir qué cantidad tiene. Entonces esta prueba de quimioluminiscencia junto con el ELISA, ELISA siempre existía, ¿no? Entonces eso es lo primero que se hicieron, pero de mucho más capacidad de resolución en un corto tiempo se realizaba el CLIA, o sea, la prueba de cuantificación de anticuerpos para COVID llamada quimioluminiscencia, ¿no? Entonces, por ELISA, ¿qué es ELISA? ELISA es una prueba de inmunoensayo y absorción, ¿no? Y el CLIA es la quimioluminiscencia. Ambos permitirían la cuantificación de anticuerpos. Por ejemplo, aquí teníamos la determinación de IgM e IgG, ¿no? Entonces, en este caso, la IgG estaba casi negativa, la IgM, pero la IgG sí era positiva porque sobrepasaba el valor de referencia que es 1. Entonces decíamos, el resultado de IgG dio 1.57, que se encuentra elevado en relación al valor de referencia que era 1. 1.57 es mayor que 1, ¿verdad? Por lo tanto, esto era interpretado como positivo, lo cual nos decía que estaba en la fase final de la infección. Método ELISA. Esta es quimioluminiscencia. Aquí tenemos también la determinación de IgM, inmunoglobulina M, inmunoglobulina G o IgG, ¿no? Donde vemos que la M está negativa y la IgG salió positiva. ¿Cuánto? 14.5. Entonces, los valores de 14.5 de IgG están elevados en relación a los valores de referencia que sobrepasa el 1, lo que indica fase final de la infección. Método ELISA, método quimioluminiscencia, para que ustedes tengan conocimiento, si bien ahora ya no lo estamos, son casos esporádicos, ya no estamos en pandemia, se ha manejado y se ha controlado de la mejor manera, ¿no? Pues ya existían las vacunas y todo lo demás. Y con lo que actualmente estamos trabajando es si estuviera algún caso de forma esporádica, y esto fue en el 2023, y en su
con bastantes casos, 22 y 23, es la prueba de hisopado nasofaringeo de antígeno nasal. Todas las pruebas que hemos visto anterior, de las pruebas rápidas, eh, con IgG, IgM, la cuantificación por ELISA, por IgM, si se habrán dado cuenta, medimos anticuerpos en sangre, lo que quiere decir que los reactivos tienen antígeno, ¿no? Y se pegan al anticuerpo y nos dan positivo. Aquí es al revés, es una prueba rápida, pero lo que buscamos es el antígeno. Las otras se practican en muestra de sangre, en este caso no. Tenemos una paciente con sintomatología y definimos como caso sospechoso para COVID, y lo que se utiliza es un hisopo por el cual se hace un hisopado nasofaringe, ¿no? Nasofaringe, y se utilizan las pruebas rápidas en forma de cassette. Al principio sigue siendo inmunocromatografía, pero lo que nosotros buscamos en la secreción del antígeno nasal es la presencia de antígenos. Por lo tanto, el reactivo aquí sería anticuerpo, y lo que estuviéramos buscando es una parte del antígeno del virus, ¿no? La estructura del virus. Igual esperábamos 15 minutos, en este caso es un reporte negativo porque esto es del reactivo y no hay nada del paciente, y este sí, ¿no? Tenemos el reactivo y el paciente dio positivo. Este es un negativo y este es un positivo. Cuando teníamos este reporte decíamos que el hisopado nasofaríngeo de antígeno nasal para COVID-19 en el paciente es positivo, por lo tanto estaba iniciando el proceso infeccioso. ¿Cuál es la diferencia entre todas las pruebas y esta última? Es que las otras demoraban demasiado. Si un paciente iniciaba con signos de sintomatología, en el tercer día no podíamos hacer las otras pruebas, porque todas salían negativas y no necesariamente el paciente no iba a estar enfermo, ¿no? Sino que estaba en un tiempo anterior no ideal para esta prueba. Pero esta última, sí, porque esta era útil entre el tercer y cuarto día, porque buscábamos el antígeno, ¿ya? Entonces, debería haber sido esta primera y las otras después, pero fue al revés. Teníamos las primeras en busca del anticuerpo como una respuesta inmune del paciente, y en la última etapa del 2023, todo el 2023, ya hemos trabajado con la detección del antígeno, en este caso una parte del virus, ¿de acuerdo? Bueno, eso es todas las pruebas que esto había trastornos de la coagulación, ¿no? Y otro tipo de problemas. El paciente terminaba en terapia intensiva, había problemas de tromboembolismo pulmonar y otros. Realmente un momento difícil. De hecho, como les digo, ahora no estamos en pandemia, pero ustedes tienen que saber cómo ha sido la evolución de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 como enfermedad COVID-19. Bien, hemos cumplido el tiempo establecido, son las 20:52. Yo sé que es un poquito pesadito.